Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. 17:16. Vamos a dialogar de inmediato con Mónica Alemán, asambleísta, quien también es integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. En este Día de la No Violencia contra la Mujer, es un gusto saludarle. Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Washington, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí en esta radio, pues, y cómo no saludar a quienes nos están siguiendo en este día, pues, realmente conmemorativo. Bueno, como usted sabe y como todo el mundo conoce, la violencia genera traumas, estrés y enfermedades que deben ser tratados, inclusive por especialistas, y no hay políticas públicas que precisamente atiendan esto. La familia siempre se ve afectada cuando una mujer es violentada, porque es su entorno el que a la final sufre las consecuencias. ¿Qué hacer entonces para ir superando esto que ya viene siendo un mal endémico, Mónica? Bueno, de hecho, sí, realmente lo que tú mencionas es una de las afectaciones que tiene la víctima, y yo creo que también el entorno familiar al que la víctima que es de violencia pues está expuesta. Mira, Washington, es realmente doloroso que este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, vamos 25 días de este mes y ya en este único mes hay 26 casos de femicidio. En lo que va del año, 101 compañeras han dejado de existir en nuestro país. Realmente doloroso, porque parecería que al Ejecutivo, a quienes aplican la política pública, únicamente las ven así, como simples cifras, como un simple número de 101 personas que no están acá. Pero mira, detrás de esta cifra, de esta dolorosa cifra, para nosotros lo que representa, pues son 101 familias que han quedado desmembradas, 101 sueños truncados, 101 personas pues que han dejado niños, niñas, adolescentes en el abandono. Mira tú, y sobre eso, los casos de violencia que ahora todavía siguen normalizados, estamos en una estructura patriarcal lógicamente heredada, pero que creo que todavía la política pública no ha tenido, pues, no ha logrado asentar, romper esos estereotipos de género, pues que logren erradicar de una vez la violencia. Ahora, ¿hasta cuándo las sociedades a nivel mundial no cambian los paradigmas para entender la necesidad de que es necesario coexistir entre géneros para poder tener un desarrollo más armónico, una sociedad que se desarrolle inclusive más armónicamente? ¿Qué hay que inyectar? Esto de cambiarnos el chip ya suena a discurso y a cliché, porque no pasa. Y antes más bien se No agudiza la pasa. situación. Uh-huh. Mire, de hecho, realmente en algún momento sería pensar, y de hecho incluso todavía una utopía al pensar que podríamos cambiar esto de la noche a la mañana. Nosotros, como mencioné hace un momento, hemos heredado este sistema patriarcal, pero no es tarde, realmente no es tarde para lo que se está viviendo, y es ahí en donde debe actuar la política pública. Mira tú, tenemos una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia, y dentro de esta ley, pues se ha conformado un sistema nacional que es el que debe generar diferentes acciones. Y yo creo que aquí un ámbito fundamental y uno de la institución, parte del sistema, es la institución ente rector en educación. Mira, aquí a este ente rector de educación se le asignó en la ley algunas responsabilidades, entre ellas generar programas de sensibilización a toda la comunidad educativa. ¿Y qué hablo de comunidad educativa? No únicamente es el profesor y el alumno, porque a veces de manera equivocada hay quienes piensan que le mandas a tu hijo a clases y pues el profesor es el que debe de encargarse de enseñarle ciertas cosas. La comunidad educativa precisamente interviene en todos los actores, el profesor, el alumno y desde luego padre, madre de familia o distintas composiciones familiares que pues tenga en esta comunidad. Entonces es ahí, mira, donde tú la ley de manera inteligente dice generar programas de sensibilización en donde pues se logre romper estos estereotipos de género. Casos simples, mira tú cómo vamos normalizando la violencia. Mandamos a nuestros hijos a clases, tengo un niño, una niña, mando a clases y ¿qué es lo que suele suceder? Que dice papito, mamita, mijito, cuidarás a tu hermanita. De manera normal, de manera como que sí, estaría bien, pero desde ahí, en ese cuidarásle a tu hermanita, ya le estás dando un tema de superioridad de lo masculino sobre lo femenino.
Cuando puedes decirle a tu hijo, cuídense por favor los dos, ahí el uno al otro, para eso son hermanitos, para cuidarse entre ambos. Mira, tú ya estás dando un tema ahí de igualdad, de misma fuerza a cada uno de los niños. Asimismo, temas normales, cuando tú dices, mijita, lavarás los platos, ¿no? Y al niño le pones unas actividades que realmente no corresponden a la tarea del hogar. Más aún en esta pandemia, creo que era sumamente importante atacar con estos programas continuos, porque ¿qué hizo la gente? Nos quedamos en casa, quienes tenemos acceso a un medio de comunicación, a una televisión, estamos en radio, pues es ahí en donde debió actuar precisamente la política pública con estrategias comunicacionales, en donde decir, la tarea de casa nos corresponde a todas y todos. Quienes estamos en casa debemos ayudar a cocinar, a lavar, a planchar, debemos ayudarnos en las tareas del hogar, debemos ayudarnos incluso a colaborar en los temas de casa, de estudios, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, mira tú, estos programas no se han generado. Y cuando hay campañas esporádicas, pues no sucede absolutamente nada. Las campañas deben de ser constantes. En ese sentido, yo creo que aquí hay falta de voluntad política en asentar precisamente aquellas políticas públicas que lograrían erradicar la violencia. Y que estamos ahora viendo el resultado, 101 casos de femicidio en nuestro país en lo que va del año. Romper los estereotipos también es una de las tareas fundamentales, y en eso no coadyuvan, y te pregunto, Mónica, los medios de comunicación siguen al aire programas sexistas, programas basura, que enferman la mentalidad, no solo de las mujeres, sino de los hombres, que a la final son los que estereotipan y sexualizan, ¿no? La convierten en un objeto sexual a la mujer. Esto es tremendo. ¿Qué hacer? Porque en la legislación, por ejemplo, lo que hicieron es retornar con la ley de comunicación para que esos derechos, esas visiones no sean respetadas. Al revés, aquí retrocedemos como el cangrejo. Precisamente una de las cosas que tú mencionas es un grave error que se cometió en este periodo legislativo, el tema de tocar la ley de comunicación, en donde ahora normalmente sacan ciertos diarios, ya en este caso tengo que decirlos, que se convierten en amarillistas, en donde a la mujer la cosifican, la ven como un objeto, y aquí hay que decirlo, como un objeto sexual, que a través de colocarla en su portada, pues van a hacer más atractivo el medio de comunicación. Y eso realmente es violencia. Todo eso estaba normado en la ley de comunicación, estaba terminantemente prohibido hacer uso de estas imágenes, lógicamente, que están atentando contra la integridad de las mujeres. Y mira tú, pues son realmente retrocesos, pero que sin embargo son cosas que debemos tener nosotros en cuenta para exigir a los que vienen ya próximamente un nuevo periodo ejecutivo, un nuevo periodo legislativo. Son aquellas cosas que se debe corregir. Entonces yo creo que también es sumar las voluntades, seguir trabajando pues en los temas que realmente, mira tú, a veces parecería, incluso yo también siento que la ciudadanía, cuando se habla de derechos, a veces nos desconectamos un poco, a veces no les parecería importante. Yo creo que a veces deberíamos invitar a ponernos en los zapatos de otros. Cuando una familia ha tenido una persona que ha sido víctima de violencia, cuando has tenido una amiga, una compañera, alguien cercano a víctima de violencia, lo primero que uno debe de hacer es colocarse en sus zapatos. Y de ahí también comenzar a sensibilizarse. ¿Qué es lo que puede pasar? Nosotros, de la manera en que cuidamos y criamos a nuestros hijos, también ya estamos siendo incluso reproductores. Si los crías con amor, ¿qué vas a tener como resultado posterior a tus hijos? Gente que genera amor, gente que genera cariño, gente que genera respeto. Pero si por caso contrario viven en un ambiente de violencia, viven en un ambiente realmente en donde papá, mamá pelean, son incluso testigos de aquellas, mira, estos casos de femicidio, ¿qué va a pasar en lo posterior? Y es ahí en donde tú mencionabas, Washington, hace un momento, mira, el caso de los femicidios ahora, cuáles son las afectaciones posteriores, requieren de atenciones psicológicas, y lógicamente eso a veces suele ser sumamente necesario. Eso también, atenderse de una manera como un profesional, también es parte del amor propio. ¿Y cómo está el sistema social? ¿Y qué hizo la Asamblea, o qué ha hecho la Asamblea para renovar la aplicación o la implementación de la letra escrita? Porque existe legislación sobre la temática,
para luchar en contra de la violencia a la mujer, pero no se la implementa, no se la aplica. Y los actores judiciales continúan revictimizando, por ejemplo, a las mujeres que son víctimas de la violencia. Esto no se logra romper. ¿Quién tiene que empujar para que en efecto se rompa? Mira, precisamente, es una pregunta excelente y quiero decirte que cuando se construyó la ley, cuando caminábamos, cuando conversábamos, cuando recorrimos el país y recogíamos criterios, la pata coja de esto, y quiero decirle así de manera tan llana, era el sistema de justicia. Las mujeres no querían denunciar porque eran victimizadas, porque eran cuestionadas. ¿Por quién? Por los operadores de justicia. Y en la ley se colocó, y precisamente el Consejo de la Judicatura es parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, en donde una de las tareas que tiene también asignadas dentro de la normativa es sensibilizar a los operadores de justicia en temas con enfoque de género, que todos tengan conocimiento, que todos tengan esa sensibilidad. Pero ¿quién debe normar ahora? Mira tú, ¿quién tiene la cabeza de la Rectoría? La Secretaría de Derechos Humanos es quien debe en ese momento pues reunir a todas las 16 instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia y decir, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos avanzando? Mira, desde la Asamblea Nacional Washington hemos hecho 2 mesas técnicas en donde les consultamos y les decimos, a ver, ¿cómo está avanzando ese sistema en efecto de fiscalización? Y sentimos realmente en la Asamblea Nacional estas 2 mesas técnicas que hemos tenido, te digo, en la primera parecía que ni siquiera lograban despegar. En la segunda mesa técnica que tuvimos, pues despegaban, pero despegaban cada uno para su horizonte y no se lograban articular. Es decir, acciones paralelas, acciones que al ser así, como te menciono y quiero repetir nuevamente, paralelas, pues era echar un tiro al aire, no funcionaba absolutamente nada. Ahora lo que se plantea, y quiero decirlo desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, es convocar nuevamente a los 16 actores del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, pero ahora ya no solitos, ahora ya que no nos cuenten ellos qué es lo que están haciendo, porque cuando me cuentan y me dicen, sí, esto estamos haciendo, yo realmente digo, sí, puede ser, está realmente funcionando. Pero cuando escucho las versiones, cuando escucho lo que está pasando, cuando estoy siendo testigo que cada 72 horas están matando a una mujer, pues me doy cuenta de que eso no está funcionando. Entonces, por eso esta tercera mesa que se plantea, pues es con las 16 instituciones del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, pero también con representantes de las organizaciones y colectivos de mujeres y usuarias de estos sistemas para ver si contrastamos la información y saber si es real o qué es lo que está faltando. Creo que eso es sumamente necesario también, que la organización civil, las organizaciones, los colectivos, pues se involucren en esta parte fiscalizadora, porque además quiero mencionar, Washington, que en la ley hay una parte sumamente importante en donde se colocó como tema fundamental el tema de la participación ciudadana, aquella veeduría ciudadana que debe hacerlo. Y yo quiero reconocer, porque indistintamente las organizaciones de mujeres se han apoderado de esta herramienta y han salido a las calles, han salido a las comunidades, han salido a los barrios también a socializar esta normativa. Pero realmente creo que no es suficiente. Creo que el Estado le está debiendo la política pública para la erradicación de la violencia en contra de la mujer todavía. Ahora, la violencia no solo se evidencia en los feminicidios, en el maltrato del varón hacia la mujer, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? La violencia en contra de la mujer, me refiero, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito económico, con medidas que afectan especialmente a mujeres desamparadas, a madres solteras, a adolescentes que tienen embarazos precoces. Esta política pública que no se dirige sino a beneficiar a las élites en perjuicio de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo se entiende entonces esto, Mónica? Mira, precisamente la política pública, ahora te voy a mencionar aquellas campañas esporádicas que se han dado en estos temas, en estas épocas de pandemia. Quiero señalar un pequeño ejemplo. Yo sí tengo un celular, a mí sí, yo tengo un plan en donde recibo mensajes de texto. Me llegan los mensajes por WhatsApp de las capturas. Pero la gente de la ruralidad y la gente de las comunidades y aquellas mujeres precisamente de estos sectores es en donde ni siquiera tienen un teléfono celular, ni siquiera tienen internet.
¿Cómo está aterrizando esa política pública? Y mira, precisamente la reducción del presupuesto que tenía asignado el Estado para la aplicación de la ley, esa reducción de presupuesto significó que aquellos operadores territoriales pues ya no existan. Es decir, la gente que estaba en contacto directo con las comunidades, con los barrios, pues ya no están en el territorio simplemente porque eliminaron el presupuesto y ahí está la optimización del Estado y se fue la parte social afuera, los despidieron y ahora quienes asumen las consecuencias, precisamente las grandes mayorías, los pobres, las pobres, la gente humilde y sencilla que no tiene un acceso pues precisamente a estos servicios. Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí en Pichincha Universal. Bueno, gracias más bien Washington y reconocer a este medio de comunicación porque este 25 de noviembre hayamos abordado esta temática que es sumamente importante. Invitarles a todas y todos a que estemos pendientes de que quienes nos van a gobernar pues tengan en la agenda presente siempre el velar por los derechos y garantías de las mujeres en nuestro país. Gracias, Washington. Gracias, Mónica. Es nuestro compromiso, nuestro deber y nuestra tarea diaria y permanente. No solo hoy debería ser el Día de la No Violencia contra la Mujer, sino todos los días. Hasta pronto, Mónica. Gracias, director. 17:32, hacemos la pausa. Punto Noticias, conectando a la gente.